Queridas guerreras radicales, bienvenidas a otro episodio de Radicalmente Libres, vuestro podcast feminista donde nos lanzamos a desarmar las estructuras de poder que nos atraviesan, para transformarlas juntas, por supuesto. Soy Amelia Tiganus y como ya es costumbre me acompaña una incansable Nerea Lugo. Bueno, pues muchas gracias y hola a todas. Hoy vamos a hablar de un tema que sigue siendo pues un muro en nuestra lucha contra la violencia machista, que son los mitos de la violación. Estos relatos culturales que intentan justificar o incluso minimizar las agresiones sexuales y que, lo peor de todo, pues muchas veces se cuelan incluso en la mente de los propios agresores, que no se identifican con el estereotipo de violador, violento, ahí en un callejón oscuro, ¿no? Totalmente, pues sí. Y estos mitos no solo operan en los agresores, sino también en las víctimas, quienes a menudo dudan de sí mismas por la culpa de un sistema que nos enseña a justificar lo injustificable. Hablar de dinámicas de poder y de cómo éstas atraviesan todas nuestras relaciones, desde lo personal hasta lo social, es fundamental para desenmascarar esas narrativas. Efectivamente, y en este contexto, pues la perspectiva feminista es más necesaria que nunca, cuando además vemos casos como el de Rejón, que está muy de actualidad, donde hemos visto esta semana que la justicia patriarcal vuelve a demostrar una vez más que está más interesada en proteger a los agresores que en garantizar los derechos de las víctimas. No sé si lo habéis visto, pero se ha filtrado la grabación de las declaraciones tanto de Rejón como de Elisa Muriá, que es la denunciante, y hay mucha tela que cortar. Primero, porque se filtren directamente las declaraciones de un juicio por violencia sexual, con una víctima que se ha visto expuesta con su relato, y no podemos no señalar esto porque es demencial que desde las instituciones que se manejan estos vídeos, pues como contenido político o mediático, al mismo tiempo que se vulneran los derechos de las víctimas. Intolerable. Y eso sin entrar a que tanto el tono como el tipo de preguntas eran muy distintas a agresor y víctima. A él le dejan dar su testimonio casi sin interrupciones o con preguntas que le guían a decir todo lo que fue consentido por la víctima, mientras que a ella se le cuestiona su relato hasta con un tono de bronca, como si el juez fuera su padre y ella una niña sin criterio alguno. Que, por cierto, es el juez Adolfo Carretero, recordemos su nombre, porque no es un mindundi. Este señor ha estado en el Tribunal Supremo y en el Consejo General del Poder Judicial. Nada más y nada menos. Y que confiemos en la justicia, nos dicen, ¿eh? Complicado con estos ejercicios de disciplinamiento colectivo como este, ¿no? Teniendo además estadísticas que nos dicen que 1 de cada 3 víctimas no denuncia la violencia sexual sufrida por miedo a no ser creídas. Que con todos los factores de desconfianza en estos procesos judiciales, la realidad es que solo el 8% de los casos se denuncian. Y pues volvemos a ver en este caso a un juez que no está solo cuestionando a la víctima, sino que vuelve a exigirle una resistencia que, insistimos otra vez, no es necesaria para valorar la violencia sexual, porque ya sabemos que incluso cuando nos resistimos o incluso cuando nos matan, se sigue cuestionando el comportamiento de la víctima de una forma que no se aplica a los agresores. Y por eso, pues esa nueva ley, la ley de solo sí es sí, pues quiso enmendar ese error y que no tuvieras que resistirte y poner tu vida en riesgo para que se te creyera como víctima de violencia sexual. Bueno, en fin, que ya veremos cómo queda este caso, que la verdad que no tiene muy buena pinta, pero ya de primeras nos parece como un caso paradigmático de cómo la violencia sexual se produce y reproduce precisamente porque hay una sociedad entera que no sabe reconocer sus diferentes manifestaciones, que está cegada por estos mitos de violencia extrema que no se corresponden con la realidad. Exacto, porque la realidad es que la mayor parte de la violencia sexual la perpetran hombres conocidos de las víctimas, incluso cuando las víctimas son otros hombres, ojo. Que también nos salen como, los hombres, pues efectivamente, los agresores son familiares, amigos, parejas de las víctimas, no son locos ni inadaptados sociales que no saben relacionarse, son hombres que saben muy bien que hay ciertas cosas que ya no pueden hacer con total impunidad. Exacto. Por eso la violencia en general es de origen patriarcal, pero especialmente la violencia sexual, porque en España más del 95% de los delitos sexuales que se dice pronto, 95% los cometen los hombres. No es casualidad ni son casos aislados. Y para entender un poco mejor las consecuencias que tienen estos mitos de la violación que nos dificultan el reconocimiento de la violencia, hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a profundizar en este tema desde una perspectiva feminista, por supuesto, pero también desde la teoría aplicada a la práctica. Ella es Patricia de Santisteban, es doctora en psicología clínica, investigadora y una apasionada de enlazar la academia con la intervención directa.
Patricia lleva más de 12 años trabajando en prisiones y atendiendo en su consulta privada, explorando cómo las dinámicas de poder, el apego, las adicciones y la sintomatología postraumática moldean nuestras vidas. Además, con Patricia nos une algo más, que además es muy especial y que tuvimos la suerte de conocernos en persona porque es una de las mujeres que ha asistido a nuestros retiros, que si no los conocéis, bueno, pues investigad un poco en nuestros perfiles de redes, que ahí tenéis más información, pero 100% recomendables y ya escucharéis su testimonio. Sí, de hecho Patricia no vino solo a uno, sino a dos de ellos. Y en el segundo nos conocimos además personalmente. Ahí empezó todo. Nos habló de su libro, El mito de la violación, la Bella Durmiente nunca fue una historia de amor. Bueno, que lo tenemos aquí, lo voy a acercar. ¿Mm? Sí. Que además en su segunda edición va a salir con... Bueno, no sé si lo puedo decir. Sí. Sí. Bueno, le he escrito el epílogo en la segunda edición, pues saldrá publicado. Y bueno, de este libro vamos a estar hablando hoy. Y la verdad es que nos ha encantado y os lo recomiendo muchísimo. De hecho, es una joya. Creo que Patricia lo hace muy bien, eso de enlazar la academia con la calle en la intervención directa. Efectivamente, la verdad que es un libro imprescindible para nosotras y fue un placer conocerla en persona, que surgieran estas alianzas en un retiro y bueno, ya lo veréis que le hemos preguntado también por su experiencia en los días en los que estuvo, que fue muy positiva según lo que nos ha podido decir, pero este testimonio lo vamos a compartir solo en nuestras redes, así que estad atentas porque ahí podréis ver su opinión y su experiencia en uno de estos retiros. Efectivamente, estad atentas estas semanas porque no tardaremos en ponerles fecha, que ya sabemos que otros años os han podido pillar un poco de última hora y eso lo hemos querido corregir. Así que, sin más dilación, os dejamos con esta conversación tan necesaria y enriquecedora con Patricia de Santisteban. Allá vamos. Pues muchas gracias, Patricia, por estar con nosotras hoy aquí en este espacio de Radicalmente Libres en nuestro podcast de Margui y con esta maravilla de libro, El mito de la violación, La Bella Durmiente nunca fue una historia de amor y que además está a punto de lanzar su segunda edición, ¿no? Por lo que tengo entendido. ¿Cómo va eso? Pues a ver, es que también ha habido cuestiones con la editorial que no sabíamos muy bien si es que no quedaban libros, si es que no estaban localizables. Luego se descubrió que había unos cuantos en un almacén de no sé dónde. Entonces, ¿qué pasa? Que también se sacó un número, bueno, se sacaron 400, pero que tiene que ver cuando el autor es un autor novel, ¿no? Y no conocido y no es de una gran editorial que para eso son bastantes. Entonces, por lo visto tenía bueno, tengo este fin de semana, no, el siguiente me voy a Gijón, que hay una presentación que vamos a hacer allí, y claro, me decían que no encontraban libros y que no, la hemos tenido que cambiar porque no encontraban libros. Entonces, por eso se hizo como una tirada urgente en Navidades, pero no he vuelto a saber nada. No estoy muy segura de cómo está la situación. Entonces, el único cambio que va a haber es pues bueno, la parte de Amelia, que bueno, le pedí que si podía prologar el libro, aunque al final va a ser el epílogo en lugar del prólogo, pero sí, eso me hace mucha ilusión. Qué maravilla. Sí, ya, yo la verdad que el privilegio de estar aquí en el Margui es que ya lo he leído. Y la verdad que me ha gustado mucho también. Sí, sí, me emocionó un montón al leerlo, la verdad. O sea, yo sabía que le iba a gustar el libro, porque sabía que iba a sintonizar, pero bueno, no me esperaba un prólogo tan wow. Bueno, pues hasta ahora ya nos ha quedado claro que eres mujer, psicóloga, feminista. Y cuéntanos un poquito más de ti, de tu formación, de tu experiencia profesional, un poco qué es lo que te ha llevado a escribir este libro y desde qué perspectiva lo cuentas. Pues a ver, sobre todo el libro surge como una idea que se gesta hace muchos años, porque cuando empecé a intervenir con agresores sexuales en prisión, de repente me quedé muy en shock y me sorprendió mucho la normalidad, ¿no? Y yo siempre lo definía como la normalidad asusta. Entonces, claro, luego además el empezar a conocer, bueno, esto ya me pasó un poquito antes cuando trabajé, cuando iba a un grupo sobre violencia de género, ¿no? Que pensaba, que me acuerdo que yo lo primero que pensé, fui a ayudar a un grupo que estaba, bueno, pues que había un tío muy
que ponía muchos problemas, pidieron ayuda, yo estaba haciendo mis prácticas y voluntariados y tal, y entonces cuando fui, pues me encontré que estaban todos muy enfadados, y claro, yo pensaba, si están tan enfadados es porque están sintiendo injusticia, ¿no? Y algo tiene que estar pasando. Y me acuerdo que, claro, yo desde la inexperiencia en aquel momento, ¿vale? Que probablemente no debería haber estado yo manejando un grupo de violencia de género con la experiencia que tenía por aquel entonces, ¿vale? Bueno, aprendí mucho, también me asesoré y de hecho me asesoré con un psicólogo que llevaba ya como 20 años trabajando en violencia de género. Eh, y me acuerdo que le dije, jo, es que parecen todos inocentes. Y claro, me dijo, bueno, tú no estás ahí para eso, tú estás ahí para observar, aprender y ver qué sale, ¿no? Y llevar un programa. Y entonces fue un poco el ir aceptando, el ir viendo con esa mirada de intentar entender por qué estaban así, tan... Porque al final también la violencia de género y sexual, ¿vale? Es al final algo muy... tiene que ver con la violencia sexual y violencia de género, ¿no? Entonces, claro, aprendí muchísimo y fue por eso porque quise meterme a llevar un grupo de agresores sexuales. Entonces, no me cuadraba nada al principio y como que descubrí que contra todo lo que yo pensaba, sentía, me habían enseñado, me enseñaban los medios de comunicación, etcétera, pues que era algo totalmente distinto, que eran personas absolutamente normales, ¿no? Que tenían pareja, hijos, novias, tal, los de menores también, o sea, era como, digo, es que no me lo puedo creer. La investigación, además, porque claro, sí que es verdad que a mí el tema de la investigación empírica me interesa mucho porque, bueno, por eso hice el doctorado sobre agresores sexuales, ¿no? O sea, fue algo que dije, necesito entender esto y qué es lo que hay más allá de los artículos que puede hacer pues cualquier persona que lo firma con su nombre, pero nadie lo ha revisado y no tiene ningún tipo de validez, ¿no? Entonces, de eso hay muchísimo, pero luego a nivel científico es que hay poquísimo. Y lo que hay es todo, precisamente dice que son tíos muy normales, de toda edad, clase y condición. Y claro, digo, es que no me cuadra, no puede ser. Y cuando ya iba viendo que no solo era la investigación, sino que lo que yo veía en prisión, más la investigación que hicimos desde la autónoma, pues era como es que todo va, todo ese es indicador. Y ahí fue cuando, ya antes de yo hacer la tesis, yo ya tenía la idea de escribir el libro. O sea, era como, y la tesis creo que la acabé en 2017, o sea que el libro ya estaba como ideado antes. Entonces, a medida que iba ampliando conocimiento, yo iba guardando muchísimo material, muchísimas cosas, muchísimas más anotaciones y tenía pues una cantidad ingente que entonces ya hubo un día que dije, debido a un problema personal que estaba teniendo, necesitaba disociar emocionalmente y dije, me voy a ocupar en esto. Y entonces empecé a escribir y a mí me parecía muy bueno, se lo enseñé a mi padre, que era un lector empedernido, y se quedó alucinado y entonces fue como, vale, no voy a parar. Porque entiendo que en todos estos años habrás visto absolutamente de todo y, y eso tiene también unas repercusiones psicológicas. ¿Cómo te ha afectado, ¿no? Personalmente todo lo que has escuchado en estos años? A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, durante la tesis sí que recuerdo que a veces que no podía comer. ¿Vale? Porque primero eran agresores de menores, ¿vale? Y es verdad que yo siempre pensaba, eh, como para poder entender cómo funcionan las cosas necesitamos, o sea, algo que ya pasa, que sabemos que pasa, necesitamos entenderlo, entonces necesitamos escucharlo y darle un espacio. Entonces era como una forma de, por mucho que a veces me dé asco o que me dé, porque es verdad que hay cosas que son súper desagradables, ¿vale? También tú ves, obviamente no vas buscando el morbo, vas buscando la percepción del sujeto, lo que está pasando, ¿no? Y para el morbo, o sea, para las acciones en sí, muchas veces están los hechos probados, aunque es verdad que eso es otro temazo, porque muchas veces son como muy lineales y muy, ¿no? O sea, dentro de lo que puede entender una persona que es la que lo va a juzgar. Pero luego, aparentemente, ellos a veces se piensan que son como menos fuertes de lo que pone ahí, pero claro, toda la violencia psicológica que se ejerce en la violencia sexual y sobre todo a menores desaparece, no está en los hechos probados porque es como que no saben cómo, probablemente cómo ponerlo, cómo argumentarlo, cómo probarlo, ¿no? No es probado. Pero claro, cuando te metes en ese meollo, eso sí que es muy desagradable y sí que es verdad que cuando hacía la tesis, como me tenía que meter
muy en profundidad, pues había veces que no podía comer ese día, era muy desagradable. Pero es verdad que, bueno, al final dentro del trabajo en prisión que ya llevaba de continuo unos años y que continuó con él, al final como estás, yo creo que te acostumbras bastante a hablar sobre temas muy escabrosos, ¿no? Que a lo mejor quizás ahora se centran más en la propia historia de violencia de mis pacientes, ¿no? Que están por consumo de sustancias, donde aparecen muchas historias de abuso sexual, etcétera, ¿no? O incluso en detectar situaciones donde mis pacientes se dan cuenta de que han sido agresores, ¿vale? Que eso es súper interesante también. Y quizás no es algo tan explícito y tan directo como cuando te dedicas a agresores sexuales únicamente, ¿no? Pero al final son diferentes formas de relacionarte con, bueno, pues con cosas que son, no son agradables, pero es verdad que cuando entiendes cómo funcionan, entiendes los patrones, es súper interesante y es interesante hacérselo entender a los pacientes. Hay quien dirá que La Bella Durmiente son solo historias, ¿no? Son solo ficción, que no hay que analizarlo todo con esa mirada, que estamos locas, ¿no? Pero hay una frase que yo me la he apuntado precisamente de tu libro que dices, lo más problemático no radica en la existencia de estas historias, sino en ignorar las implicaciones o negarse al debate. La negación es una etapa inicial de la resistencia al cambio, mientras que el conocimiento es poder, ¿no? Es un factor interesantísimo, ¿no? Cómo los propios agresores minimizan o incluso niegan la agresión. Como también de forma natural, ¿no? No es que estén todos coordinados en una web que se llama patriarcado.com, es que sale así, ¿no? Claro, es más bien como un imaginario colectivo patriarcado.com, ¿no? Porque es verdad que, fíjate, cuando alguien dice, eh, pero ella había bebido, ¿vale? Es como, yo hay veces que me paro con gente, no de terapia, ¿no? Pero a decir, ¿tú violarías a una tía que ha bebido? ¿Sabes? Porque estás utilizando una justificación que los agresores la utilizan también, ¿sabes? Y tú la utilizas, eso tenéis en común, pero tú lo harías, ¿sabes? Entonces ya la gente como que, ¿no? Ya se queda un poco, o es que iba borracho, ¿tú borracho violas? O sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, venimos de un histórico, de un imaginario donde aparte, primero, si yo me distancio del acto, ¿no? Si es porque no fue para tanto, lo estoy midiendo aparte desde la parte alta de una jerarquía, ¿no? Los esclavistas también dirían que no era para tanto lo que le hacían a los esclavos, ¿no? Entonces, si yo lo analizo desde ese lugar, lo que voy a intentar es atender a quitarme responsabilidad, porque yo hasta ahora no me he encontrado, creo que me he encontrado a una persona solamente en mi trayectoria penitenciaria, además con una psicopatía muy clara, que no tenía que ver con estos delitos, ¿vale? Que se viera bien siendo mala persona, ¿vale? Que no tuviese problema, pero es que no me he encontrado a nadie más y esta persona su cerebro funcionaba diferente y de hecho he tenido alguna otra persona con psicopatía que no le pasa esto, o sea, a nadie le gusta verse como una persona mala y abusadora. O sea, tú te vas a la cárcel y le preguntas a cualquiera de mis pacientes si piensan que es mala persona y no hay ni uno solo que te diga y dices, ¿dónde están las malas personas entonces? O sea, claro, las personas son complejas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago algo, en mi cabeza tengo una justificación de por qué estoy haciendo algo, ¿no? Si yo agredo, además, por ejemplo, la violencia contra las mujeres tiene una base que tiene mucho que ver con el disciplinamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo es que esto se lo escuché decir a Rita Segato, yo no lo había pensado y dije, o sea, me petó la cabeza cuando escuché a esa señora porque empezó a decir unas cosas que digo, esta tía tiene que haber estado con agresores sexuales en prisión seguro. Y no lo sabía, ¿eh? Y me puse a investigar sobre ella y había estado en cárceles de Brasil llevando agresores sexuales. Y claro, me vino súper bien porque le había dado una vuelta a un tema que yo todavía estaba como que no entendía muy bien. Y claro, ella decía en un vídeo de una manera que quedaba además como muy extraña, era como señora que dice usted, y de hecho como que se reían un poco que dice esta señora, pero porque claro, descontextualizado sonaba raro, ¿vale? Decía, el violador es un disciplinador. Y claro, le decían, pero bueno, ¿cómo es? No, si al final es un loco, ¿qué hace? Claro, el tema es que sobre las mujeres versa una educación que dice, si
si te sales de estos límites te puede pasar algo. No bebas, no salgas sola, no te pongas esa falda, no hagas tal, ¿no? Entonces, por eso siempre preguntan, pero ¿qué llevaba puesto? ¿Pero había bebido? ¿Pero tal? Y es como, ¿qué importa eso? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú intentas cuestionar el qué más da que bebas, qué tal y qué cual, que de hecho se hizo esta campaña que decía, sola borracha quiero llegar a casa, y empezaron a decir en los medios, las mujeres ahora quieren emborracharse y llegar solas a casa, ¿no? Y era como, a ver, señores, por favor, no queremos eso. Lo que queremos es que no se ponga sobre nosotras el foco cuando hay comportamientos que no son impolutos, ¿no? Porque ningún hombre que se pille un ciego, nadie se espera, si le hacen algo, si le agreden, de cualquier manera, nadie se espera, pero iba borracho, pero iba solo por la calle, ¿no? No había ninguna mujer acompañándoles. Tal cual. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es lo que Rita Segato decía, como aparece una persona que ejecuta ese disciplinamiento que nos sirve a todas para coger miedo, ¿no? Que es un poco lo que pasaba cuando el caso de las niñas de Alcácer, que hubo como un miedo inmenso, ¿vale? Entonces, eso que hace que se prevenga más a las mujeres, que se les diga que tengan más cuidado, que... Entonces, yo creo que ese horizonte que decía Rita Segato del disciplinamiento, creo que tiene mucho sentido. Hay otra idea que me gustaba mucho también en tu libro, que creo que es muy interesante de explicar, que es que la violencia sexual siempre tiene sentido en la vida del sujeto que la perpetra. Siempre cumple una función y es muy difícil entenderla analizando el hecho aislado, ¿no? Que es lo que hacen muchas veces en los juzgados y que, bueno, pues que no se llega a entender del todo y que es importantísimo para el trabajo que tú haces de reeducación, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Claro, es que normalmente el agresor no entiende muy bien por qué ha llegado a agredir sexualmente. Por eso es tan difícil empezar el trabajo con agresores sexuales, porque de primeras es como que no se identifican con un agresor sexual y entonces es como, no, se me fue la pinza ese día o iba a pedo o estaba... O sea, no, normalmente tiene que ver mucho con una desregulación emocional que generalmente lo que yo más he visto tiene que ver con el enfado, ¿no? O sea, también, ¿por qué un tío pega a otro por la calle cualquier día? Pues es un poco más eso, ¿vale? No es que, oh, tengo ganas de tener relaciones sexuales. No es eso. O sea, al final es como estoy muy enfadado, estoy muy desregulado, no sé cómo manejarme en mi vida en general y la apago con el primer tío que pasa por ahí y le pego. Pues por ejemplo, en las agresiones, sobre todo en las agresiones sexuales a desconocidas, eso es algo que se ve mucho, ¿vale? Luego también claro, que no son la mayoría, pero es verdad que hay una sobrerepresentación en prisión, porque al final es mucho más fácil denunciar a quien no es un conocido, ¿vale? Entonces, y luego también es mucho más fácil que eso vaya a término y que el tío entre, ¿vale? Sobre todo si hay una jerarquía y el tío está más abajo en esa jerarquía a nivel social. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no entienden en ese momento, no se ven como esa figura del agresor sexual por lo tanto, yo no soy un depravado que va buscando sexo con quien sea, ¿no? O sea, que no es la manera. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que hay que entender es cómo estaba la desorganización de la vida del sujeto y cómo en algún momento pudo valerse de la utilización del poder sobre otra persona. eh, También te digo, dentro del propio hogar, ¿vale? O dentro de las relaciones más cercanas, en ese momento donde una persona no está manejándose bien en su vida y de repente hay un lugar donde es muy fácil dar la vuelta a un poder y de repente sentirse sujeto. ¿Vale? O sea, es como, yo me acuerdo un chico que decía, es que tú siempre dices que estamos en una jerarquía y yo no me noto en esa jerarquía porque yo creo que estamos iguales hombres y mujeres y no sé qué. Y además me acuerdo que este chico estaba por violencia sexual en la segunda condena que tenía y fue como, yo pensé, es que le voy a decir esto y es totalmente inadecuado y me estoy como poniendo en riesgo, pero se lo tengo que decir, ¿vale? Porque estábamos en una sala donde además no había, no sé si había alguien más, creo que no, en el interior de un módulo, al fondo de todo, había cámaras, pero vamos, o sea, si me tienen que ir a buscar, tardan 15 minutos, ¿vale? Si me ven en las cámaras. Y me acuerdo que le dije, mira, tú ahora mismo me agarras de un pecho, yo me bloqueo y cuando salga por ahí, yo ya voy a estar
sea, porque me van a decir, ¿y qué hacías dentro? ¿Por qué no estabas en los despachos de fuera? ¿Por qué no se veía bien en la cámara? ¿Por qué no estabas en un ángulo más tal? Igual es que tú vienes aquí a otra cosa, igual es que entras demasiado dentro de los módulos, igual es que te piensas que son buenecitos y hay una parte en la que yo ya me iba a sentir cuestionada como mujer, como sujeto libre de estar donde me dé la gana, haciendo mi trabajo en el lugar donde yo creo conveniente, ¿no? Bueno, pues el tío lo entendió enseguida. O sea, yo se lo iba explicando todo así un poco desde el cabreo, ¿no? Y él se quedó callado, que yo pensé, joder, es que le estoy diciendo como lo que me puede destruir, pero también es verdad que el decírselo y el ponerlo sobre la mesa quizás me daba como cierta seguridad de que no me podía destruir, ¿vale? Pero era como, es que esto te puede destruir. O sea, Mm. cambias inmediatamente la relación, o sea, yo aquí estoy arriba en el poder porque yo trabajo aquí y tú estás falto de libertad, pero de repente me tocas un pecho y puedes de repente hacer así de fácil. Eso no se puede hacer al revés. O sea, una mujer no puede hacer eso un hombre y cambiar la situación de poder, pero así sí. Entonces, la invasión de nuestros cuerpos puede hacer un cambio inmediato. A no ser que lo sepamos, que yo creo que si lo sabemos podemos defendernos mejor, pero así de primeras puede pasar. Claro. Pero claro, pasará, supongo que eso, que la mayoría de los agresores, como la mayoría de la población, tienen instaurados estos mitos sobre la violación de los que hablamos, la idea preconcebida de que es el agresor desconocido, violento en un callejón oscuro, cuando la realidad nos dice todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo les explicas tú estos mitos y cómo les sacas un poco a la realidad? Claro, bueno, yo esto lo explico en todas partes, no solo con agresores sexuales, porque al final es que convivimos hombres y mujeres y estas cosas hay que entenderlas. Y además es que la ingente cantidad de mujeres que han sufrido violencia sexual y no lo saben, y hombres que han ejercido violencia sexual y no lo saben, ¿no? Pues esto también nos ayuda a bajarnos un poco a la tierra, ¿no? Pero claro, es que, a ver, es que solamente hay que irse un poco para atrás en la historia, entendiendo que las mujeres eran una clase distinta, o sea, no tenían acceso no tenían los mismos derechos, no tenían acceso a educación, a dinero, ¿no? A un montón de cosas. Entonces, el tema es, estaban para servir y una de las formas de servir de las mujeres era la sexual. ¿No? Cuando dicen el trabajo más antiguo del mundo, no, la esclavitud más antigua del mundo, o sea, era una forma en la que tú no tenías otros medios de subsistencia, ¿no? Entonces, eso ha estado siempre y tiene que ver con qué usos puedo hacer yo de tu cuerpo. Entonces, dentro del hogar, por ejemplo, no estaba contemplada la violación. Hasta no hace tanto no estaba contemplada la violación cuando había una relación íntima entre las personas, aunque no fueran cónyuges, ¿no? O sea, de hecho se llamó violación en cita, porque una mujer que accedía a salir con un hombre no tenía por qué permitir o querer o desear sexo, ¿no? Entonces, esto han sido hitos que han ido poco a poco y que antes era la responsabilidad absoluta de la mujer. Es que si tú has estado ahí, si tú has hablado con él, si tú, por lo tanto, la violencia sexual estaba absolutamente normalizada. Por eso las mujeres no estaban con hombres, no estaban en espacios de hombres, no salían sin su madre haciendo de carabina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a haber unos cambios sociales que generan una igualdad formal, legal, pero venimos con todo un histórico de muy atrás que no puede ir tan rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que la violencia sexual, que la mayoría se da de unas formas donde se aprovecha una desigualdad de poder y yo tengo un deseo que es acceder a tu cuerpo porque me apetece, yo no quiero, pero no sé cómo poner esos límites o hay una serie de conductas predatorias que acaban colocándote en un lugar del que tú no sabes ya salir. Entonces ahí cuando se da, pues normalmente esta persona lo que quiere es que le salpique lo menos posible y bueno, y como no ha habido violencia y no ha sido un desconocido por la noche, ni siquiera estoy muy consciente de lo que ha pasado, no me paro a sentir qué es lo que me ha pasado, cómo estoy, la otra persona desde luego no se para porque no está en mi deseo, ni mucho menos. Por lo tanto, está solamente en su deseo y no está ni siquiera viendo mi necesidad de no ser invadida,
¿no? Sino que su deseo está por encima, yo quiero esto y yo consigo esto, ¿no? Cosas como el que la sigue la consigue y el que sigue la consigue, que entonces, o sea, seguimos con formas muy arraigadas que tienen que ver con la conquista, ¿no? La conquista, es que la propia palabra. Entonces, al final es como, claro, por eso hay muchos hombres que no entienden, ¿no? Ahora hay que follar con contrato y tal, claro, es como, no, no, lo que tienes es que saber que la otra persona quiere tener sexo contigo y lo desea, pero es que está tan normalizado. ¿Qué pasa? Que si salieran a la luz realmente todas las relaciones sexuales, que no son relaciones sexuales, sino que son violencia sexual, habría muchísimos hombres a nuestro alrededor que estarían señalados y que podrían, o sea, y que tendrían condenas, conductas punibles, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no, el problema no, es que una mujer que grita, o sea, viene un tío de repente, de la nada, quiere acceder a su cuerpo así, que es como, es que los hombres normalmente no es la manera en la que quieren acceder a cuerpos de mujeres. O sea, es verdad que hay una cultura de la objetualización en la que hay muchos hombres que no perciben a una mujer como mujer, sino como sujeto, ¿no? Pues con esa performatividad que tenemos las mujeres, ¿no? En la que se nos educa desde que se nos ponen los pendientes, pues esa performatividad resulta atractiva en sí misma y hay muchos hombres que tienen conductas predatorias, pues por ejemplo, por la calle, siguiéndote o tal, ¿no? Pero de ahí a que les salga, les surja ese deseo irrefrenable, ¿no? Como se ha categorizado años atrás, de tener sexo con una desconocida así, bueno, o sea, no suele funcionar así, porque los hombres pues viven en interacción social y no van por ahí salvajemente por la calle, ¿no? Pero claro, al final ellos mismos crean contextos donde poder hacer eso porque no tienen el acceso que quieren tener un acceso, pero normalmente donde lo van a intentar es donde sus compañeras, donde sus conocidas, donde sus familiares, ahí es donde lo van a intentar, porque tienen más fácil el acercarse. Claro. Hablábamos de minimizar, de culpabilizar, y de no ser capaces de reconocer la violencia sexual. Y en este contexto hay a veces que nos preguntan si hay algún perfil concreto de agresor. A nosotras nos suelen preguntar si hay algún perfil de putero. Amelia ya explicó en el libro que hay varios perfiles de putero, que, no, que, bueno, se puede generalizar con esos 4 o 5 tipos, pero que hay, o sea, son hombres normales como otros como cualquier otro, ¿no? Claro, la violencia sexual luego en general, nos surgen casos como el de Rejón, por ejemplo, y nos levantan encienden todas las alertas, porque en teoría tenía pues todo el material, el conocimiento, la teoría de su mano y tendría que ser capaz de reconocer la violencia que ejercía. En esos casos, que además son tan de perfil tan alto, ¿tú qué lectura haces de ese tipo de personas? Claro, a ver, esto es como, me voy a algo súper básico, ¿vale? Yo puedo decir, quiero hacer dieta, quiero ser una persona sana, que hace ejercicio y que hace dieta, quiero comer muy bien, pero no como muy bien, porque no es tan fácil, porque hay otra serie, porque me gusta la comida, y además hay otra serie de factores que no estoy contemplando, ¿no? O sea, al final es como, yo estoy en una relación de poder, ¿por qué no iba a usarlo si a mí me apetece? ¿No? Yo diría más un poco por ahí. O sea, quizás la comida era demasiado llano. Pero al final hay una parte que tiene que ver con cómo me relaciono yo conmigo mismo y con el mundo, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo con los hombres y con las mujeres? ¿Veo a las mujeres realmente como iguales? Porque yo una de las cosas que sí que, a ver, yo sí que hay como cuestiones muy básicas que sí que me he encontrado, pero claro, también me las encuentro en hombres que no agreden. ¿Vale? Entonces, y también culturalmente son cosas que están ahí, pero es verdad que, por ejemplo, este tema de que hay mujeres a las que se puede agredir y mujeres que no, ¿no? La buena y la mala mujer, ¿no? O sea, ya solamente el mantenimiento de ese esquema es problemático. Primero, porque obviamente a las mujeres que consideres malas vas a disciplinarlas o a sentir que puedes hacerlo, ¿no? Porque tú no eres malo, las malas son ellas, ¿no?
Entonces, creo que ahí es donde lo que más veo que se repite, ¿vale? Pero claro, mucha gente tiene este patrón, sobre todo muchos hombres tienen este patrón, ¿no? Entonces, es verdad que me parece creo que perfiles no hay, creo que es en general hombre, ¿vale? Un hombre que se encuentra en una relación de desigualdad de poder, ¿vale? Creo que el factor más importante no es en sí mismo el ser hombre, sino el ser hombre con poder, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es como estas escalas, o sea, por ejemplo, tú en la cárcel, yo siempre digo, en la cárcel es el único sitio donde te puedes cruzar con mujer, con 80 o 90 hombres totalmente distintos, a la salida de la sociocultural, de la escuela, ¿vale? Que no sabes los delitos que tienen, que no sabes absolutamente nada, solo sabes que tienen delitos, ¿vale? O sea, pueden ser desde asesinatos, robos, violación, o sea, no lo sabes, ¿vale? El único sitio con tíos que además tienen delitos, donde si tú tienes una postura relativamente segura, obviamente, si te ven muy joven, inexperta, mirando hacia el suelo, pues van a ver ese desequilibrio y va a salir, ¿vale? Pero si tú eres una persona que va de manera natural saludando, es el único sitio donde no va a haber ningún comportamiento inadecuado, todas las miradas van a ser adecuadas, cuando te das la vuelta no lo sabes, obviamente, pero delante tuyo, y va a haber gestos cordiales. No va a haber ninguna postura de intimidación, van a ser todas de acercamiento o de esa distancia, ¿vale? Pero pon a una presa ahí, ¿vale? Porque yo lo he visto, poner una presa y cambia el comportamiento totalmente. Si tú estás mirando, igual algunos se cortan, pero como no haya nadie mirando, o como no les estés mirando directos y mirándoles a algunos tampoco se cortan, aparecen conductas predatorias, aparecen intentos de invasión increíbles, o sea, aparecen otros que aparecen súper enamorados aparentemente, ¿no? O sea, como desde distintos lugares, pero porque han percibido que está el preso y la presa. El preso y la trabajadora no. O sea, ahí eso no se da. Que luego pueda haber intentos, pues imagino que puede haber intentos más desde el intento de conexión emocional, pero no predatorios, no de invasiones, ¿no? Eso te puede pasar a lo mejor con personal que trabaja en la prisión, hombre, ¿vale? Pero no con presos, porque están en una escala inferior. Es súper interesante. Además, eso, claro, la justificación de la violencia selectiva, ¿no? A ciertas mujeres. Con el caso de Rejón, claro, me venía clarísimo porque efectivamente él, por lo que sea, efectivamente era partidario de la regulación de la prostitución, ¿no? Entonces tenía mucho la teoría contra la violencia sexual en general, pero luego con las mujeres prostituidas, pues ya tal, ¿no? Claro, de hecho, o sea, cuando tú ves que hay mujeres sobre las que se puede invadir el cuerpo, o sea, yo creo que hay mucha gente que no es consciente de esto, ¿vale? Pero eso es un factor de riesgo, porque obviamente estás viendo que hay mujeres en situación de precariedad que, que tú entiendes que deciden como si te importara, te importara a ti lo que decidieran. Es que a mí no me importa que ellas decidan, ¿vale? No, no es lo que me importa, es que aquí el debate es por qué tú quieres tener sexo con mujeres que no te desean. ¿Por qué crees que puedes, por qué te quieres meter dentro del cuerpo de una mujer que no está queriendo, deseando tener esa relación contigo? Entonces, creo que el debate hay que ponerlo siempre en los hombres que quieren eso y que buscan eso activamente, ¿no? Porque ellos siempre hablan de, no, ellas, yo que no estoy hablando de ellas, que ellas, o sea, ellas en este contexto me dan igual porque ellas probablemente tienen estrategias de supervivencia, ¿no? Y se habla mucho de, no, es que se empoderan, que estoy un poco harta de esa palabra de empoderarse, ¿no? Pero tú sabes lo empoderante que es, esto es muy polémico, ¿vale? Pero esto es algo con lo que yo trabajo y con lo que lo pongo en prisión y lo pongo sobre la mesa. ¿Tú sabes lo empoderante que es robar y ganar mucho dinero robando? Eso sí que es empoderante. ¿Por qué? Porque luego se van a una discoteca, se van con ese dinero que tienen del robo, del narcotráfico, etcétera, se van a los reservados, se cogen un montón de botellas, casualmente también buscan mujeres, ¿no? Que además les ayuden en esa ostentación de visibilidad de poder y todos los de las mesas de al lado y todos los que están abajo ven quién está en el reservado arriba y quién está, quién tiene dinero y poder. ¿Están las mujeres en situación de prostitución? Ellas no están allí mostrándose. Si están, están en todo caso para hacer mercancía de. Pero ellas no, ¿no? Yo le decía el otro día, le decía
a un chico que decía, es que yo no, yo creo que también hay mujeres que hacen esto, no sé qué, tal, porque yo he visto en lugares donde los hombres bailan y no sé qué. Y yo le decía, ¿os imagináis de verdad en todas y cada una de las discotecas que hay, que cambiamos a las personas de los reservados y donde están los hombres sentados y manejando el dinero y haciendo tratos, ponemos mujeres que están haciendo eso y cómo entran chicos jóvenes y van entrando? O sea, ¿os lo imagináis? Nadie se lo imaginaba. Y sobre todo ellos que han estado, traficantes, ladrones y tal, que han estado en esos contextos, que se mueven en esos contextos, que saben que aparece una tía que mueve mucho, pero que no es un sistema de tías que mueven mucho. O sea, ese poder lo ostentan los hombres. Y sobre el consumo de material pornográfico, ¿tú has hecho algún tipo de estudio o has encontrado o sacas alguna conclusión de que hay algún tipo de relación con la violencia sexual? A ver, al final, yo personalmente ni siquiera, ha habido momentos donde ni siquiera preguntaba. Ahora es verdad que con los jóvenes sí que estoy preguntando más, porque me gusta un poco entender en general, pero como tampoco me voy a poner a hacer un estudio sobre ello, porque no tengo tiempo, pero sí que me parece interesante. Lo que pasa que es verdad que al final, o a mí una cosa que sí que me llamó mucho la atención cuando analizaba los hechos probados de las condenas durante la tesis, es que pues el tema de todos los abusos que había, por ejemplo, a hijastras, ¿no? Y que eso sí que se corresponde con el porno, o sea, que aparece mucho esa parte. Incluso esa parte de porno como castigo, había un porno que era como creo que se llamaba teen porn, que era porno de adolescentes, pero era como, había una categoría que llamaba mucho la atención, que era como de castigo, porno de castigo. Y casualmente yo tenía un tío que, bueno, cuando agredió a su hijastra, él tenía una obsesión por el tema de hermano mayor, por esto de que es una persona que viene a educar a los niños, ¿no? Él había sufrido mucha violencia en casa eh, y tenía una obsesión eso por disciplinar, ¿no? Y es verdad que además él, cuando la hijastra va creciendo, la hijastra, claro, es adolescente, empieza a desafiar las normas, como es normal, y a desafiar la jerarquía, y entonces él lo lleva fatal y, y va generando un odio hacia la niña tremendo que además cuando la niña empieza a tener relaciones sexuales, él eso como que hay una parte en la está saliéndose del camino de una buena niña y él acaba agrediéndola sexualmente. O sea, al final es como el propio disciplinamiento que él encuentra, porque al final la violencia sexual es violencia. Entonces, es como, en lugar, yo lo que me encuentro muchas veces, que tíos, que por ejemplo a un tío, cuando están desregulados y encabronados, le pegan una paliza, pero a una tía no le van a pegar una paliza, a no ser que haya una relación directa con esa mujer donde, bueno, pues puede acabar en paliza, pero sobre todo a una mujer aleatoria o a mujeres que no se enfrentan, ¿vale? No va a haber una paliza, o sea, porque consigo mucho más a través de acceder a tu cuerpo, no genero violencia, no siento que soy un abusador de estos que abusan de su poder, ¿no? Porque pegar a alguien que está en el suelo ya no, pero además encima ni siquiera tengo que ser violento, porque mi propia forma ya es intimidatoria para ti, porque en cuanto hay un acceso a tu cuerpo, hay muchas mujeres que se van a congelar, no saben cómo reaccionar, entonces de repente estoy experimentando una cantidad de poder tremenda sin ejercer violencia y sin parecer, sin que se me vaya la pinza. Claro. De hecho, este mismo chico te lo decía, ¿no? Hombre, cómo voy a pegar a una mujer, ¿no? Violarla sí, pero pegarla no, ¿no? Sí, 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 de todas maneras, es que esto lo he visto mucho, ¿eh? O sea, uno de los chicos estaba ahora mismo con tos en la cabeza y cuando me lo has dicho digo, vale, se refiere a que Sí. hablo en el libro. Sí, es como, de hecho, ese chico en concreto era súper caballeroso, ¿no? Que yo pensaba, wow. O sea, el que un chico sea caballeroso no es indicador de, no, porque caballeroso es, pues eso, te está poniendo en un lugar distinto. Y ese lugar distinto, si te riges a él con una buena conducta, bien. Pero si ese lugar distinto no estás dentro de lo bueno, ojo, porque puede ejercer violencia sobre ti.
Claro, es brutal. Bueno, para las que no lo hayan leído ya, de verdad que se lo recomiendo muchísimo porque como estos hay un montón y, bueno, no quiero ir a los casos por no alimentar un poco el morbo del ejemplo concreto, pero la verdad que es súper interesante todos los casos que vas comentando en el libro y yo lo recomiendo muchísimo porque de verdad que, uf, que te dejan ver precisamente esa falta de perfil, ¿no? Que no existe un perfil. Em, la prostitución, entonces, la pornografía ya hemos visto que no lo vinculas mucho, pero en la prostitución sí que hay un análisis más en profundidad, ¿no? Claro, a ver, yo es verdad que, bueno, de la pornografía no es que no lo vincule, sino que es verdad que, bueno, ahora mismo hay personas, Mónica Lario, ¿no? Y personas Ujú. que lo tienen como eso muy, han dado mucha caña. De hecho, como el libro lo escribí antes de haberla leído más en profundidad, o sea, lo paré y incluí, ¿no? Pero, pero es verdad que al final yo creo que el tema de la pornografía crea y recrea. O sea, al final el imaginario utiliza la pornografía, pero la pornografía tiene posibilidades infinitas que siguen aumentando. No es como la realidad aumentada de ida y vuelta. Entonces eso me parece muy peligroso en ese sentido. Eh, y bueno, es un temazo. Nos vamos a la prostitución porque si no es verdad que nos quedamos en un tema. A mí la prostitución me parece como muy evidente. O sea, me parece muy evidente porque ahí queda clara esa diferencia de poder total, ¿no? Entonces, es como, bueno, pues antes tenía que ver de por qué no había acceso de mujeres a determinados cargos. Pues porque si todos estos cargos están masculinizados y las mujeres antes eran consideradas directamente como algo totalmente distinto, ¿no? Que tiene menos derechos. Eh, Poco a poco los va adquiriendo, pero de repente estás queriendo entrar en un mundo masculinizado de compadreo, donde además es que tú eres otra cosa, ¿no? Totalmente distinta. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se hacían mucho las bromas de, claro, esta ha conseguido un ascenso porque tiene sexo con el jefe y tal, porque seguramente cuántas mujeres se habrán quedado en el camino por no acceder, ¿no? Y esto además se ha hablado en temas de cine, teatro, tal. Entonces, el tema es, yo creo que cuando hay una desequivalencia, ahí es que la violencia va a estar implícita prácticamente siempre. Entonces, si lo que estás yendo es a un tío que tiene un dinero, una mujer que no lo tiene, que no tienen ningún tipo de relación entre ellos, ¿no? Y tú estás aprovechando esta relación de desigualdad para introducirte dentro de su cuerpo, ¿no? Entonces, es que no, es como que no cabe que no haya abuso. Claro. Bueno, para nosotras además que, o sea, conocemos un montón la teoría y la normativa internacional, como el Protocolo de Palermo, que habla precisamente de que el consentimiento dado en situaciones de vulnerabilidad, incluida la vulnerabilidad económica, es irrelevante, que es como se le llama el consentimiento viciado, ¿no? Pues para nosotros es súper obvio, ¿no? Yo creo que va a ser de ese tipo de cosas que dentro de 100 años hablarán mujeres diciendo, madre mía, qué barbaridad que había pues mujeres en vitrinas en Holanda y mujeres en clubes de carretera de todo el país y estaban ahí disponibles para los hombres. Espero que sea de ese tipo de cosas que ahora, como las que ahora vemos que decimos, madre mía, no se podían abrir una cuenta del banco, no podían separarse, no podían pues un montón de Mm, cosas que espero que podamos avanzar por ahí, ¿no? Hablabas precisamente de la zona gris que había de la voluntariedad en la trata y en la explotación sexual. ¿Cómo lo explicas para la gente joven que no se ha planteado más allá del, bueno, pero si ellas quieren, yo no soy quien para decirles nada? mm. Claro, pues lo primero que no las juzgamos a ellas, ¿no? O sea, las estrategias de supervivencia son las que cada cual consigue, ¿no? Pero estamos viendo la otra parte y sobre todo que, bueno, la zona gris un poco hablaba sobre todo esto lo saqué de un estudio de Noemí Pereda, que además ella es muy ajena, o sea, no lo hace desde posturas feministas, lo hace desde una postura totalmente intentando ser muy central, ¿no? Muy imparcial. A veces a mí me sorprende lo imparcial tanto, porque es verdad que cuando ves ciertas cosas es muy difícil desligarte de ellas y quedarte solo en lo imparcial, ¿no?
o a mí me cuesta mucho. O sea, yo puedo entender una realidad, pero yo mi postura, aunque es verdad que intento mucho entender las posturas que abogan más por la regularización, porque entiendo que muchas personas que hay detrás no lo hacen, obviamente, por aprovecharse, ¿no? No muchas mujeres sobre todo, sino que entiendo que quieren entender y tal, ¿no? De hecho, yo ya no leo sobre abolicionismo porque es que ya estoy tan convencida que es que no tiene ningún sentido y ya es más y más y más, ¿no? Pero sobre regulación sí me gusta intentar a ver si veo algún ápice, pero es verdad que todo lo que leo, generalmente, no excluye todo lo que ya se ve en el abolicionismo, ¿no? Porque al final el tema de la zona gris habla bueno, que en un estudio muy amplio que se hizo, bueno, Noemí Pereda lo que hace es un metaanálisis de muchísimos estudios sobre prostitución, ¿no? Es verdad que cuando ella delimita lo que es el abolicionismo y lo que es el regulacionismo, se queda un poco a las puertas, ahí sí que se nota un poco como que bueno, que hay una falta de conocimiento sobre lo que es el abolicionismo, por ejemplo, que suele pasar. Eh, y se hablan un poco de esas acusaciones de que quieren decirle a las mujeres lo que tienen que hacer o lo que no pueden hacer, ¿no? Y yo creo que no tiene nada que ver con eso, pero bueno. El tema es que, bueno, dentro de ese metaanálisis de muchísimos estudios sobre prostitución de muchísimos tipos, en pisos, en saunas, en lugares en pubs, no lo sé, es que además enumeran una cantidad de lugares que yo pensaba, pero Dios mío, no había pensado en todos estos lugares. Y excluyen los que eran sobre prostitución de calle por verlo demasiado evidente, como que eran situaciones ya como muy o sea, fijaros, en esa zona, o sea, se encuentra como que hay un continuo que habla de la zona negra, la zona de los grises y la zona blanca, ¿no? Entonces, la zona negra sería como lo que claramente delimitaríamos cualquiera como trata, ¿no? Condiciones infrahumanas, etcétera, ¿vale? Y la zona blanca sería como esto que constantemente nos intentan vender de la libre elección, ¿no? Esta persona que decide libremente y le apetece y tiene unas alternativas sobre las cuales elegir, pero dice, bueno, pues mi cuerpo, ¿no? Mi decisión. Entonces, ojo, no quiero sonar así como fría, ¿vale? Pero es verdad que me llama mucho la atención porque esta postura es como que la veo mucho en medios de comunicación. Quizás, claro, ni siquiera las mujeres cuando están aquí tiene que ser algo muy grave para saber que están ahí, ¿no? O sea, la propia mediática nos lo cuenta y se ven muchísimos casos, que a ellas les cuesta mucho identificarse porque no están encadenadas y las puertas están abiertas, ¿no? Pero tenemos esas condiciones infrahumanas, esas estafas, ¿no? Constantes en las condiciones laborales, esa explotación a todos los niveles. Ahora, dentro de esto, o sea, es muy difícil encontrarnos con situaciones donde hay mujeres encadenadas, ¿no? Que es como las visibles, las que nadie duda. Esta zona negra iría desde mujeres encadenadas y amenazadas directamente, tal, engañadas, no sé qué, a todas estas mujeres que saben que, por ejemplo, vienen a España para prostituirse, pues intentando salir de la violencia que están viviendo y les parece una opción posible, ¿vale? Pero dentro de unos términos determinados que son de trata, ¿no? Entonces, la trata iría aquí. Y la zona blanca está maravillosa. Yo, la verdad, creo que para esto ser una zona blanca tendría que poner a una mujer que ya ha pasado lo que para mí sería de verdad zona blanca, ¿vale? Que ya ha pasado de la adolescencia cerebral, o sea, que tiene en torno más de 25 años, que no ha sufrido violencia sexual en su vida y que dentro de un rango de posibilidades le apetece experimentar esta, la prueba y le gusta, ¿vale? Cero mujeres conozco yo con esas condiciones. Entonces, ¿qué tenemos en general? Una zona gris muy amplia donde encontramos mujeres que de manera tirando a más decisión propia, a menos decisión propia, o sea, a más coartadas y ecuacionadas por sus situaciones, ¿vale? Van introduciéndose en ese lugar. Ahora, dentro de esa zona gris, la inmensa mayoría han empezado a ejercer la prostitución siendo menores de edad. O sea, antes de los 18 años. Entonces, antes de los 18 años, que es que la adolescencia cerebral acaba, o sea, va entre los 12 y los 25. O sea, a los 18 años es que eres un adolescente cerebral, pero además en la mitad. Entonces, no estás capacitada
para tomar decisiones, ni aunque tengas la libertad, los medios, no, o sea, es que no, es que eres una niña prácticamente. Entonces, el tema es, si la gran mayoría, por no decir casi todas, o sea, creo que llegan unas cifras en estos estudios, sin tener en cuenta las de situación de calle, del 90 y pico por ciento, ¿vale? Han empezado antes de la mayoría de edad, pero es que no sé si un 60 y pico por ciento habían empezado antes de los 16 años, que es antes de la capacidad de consentimiento sexual, ¿no? O sea, que directamente habían sido explotadas sexualmente, según la definición de explotación sexual de menores, y luego, qué casualidad, han decidido mantenerse, pero ahora ya decidiéndolo, ¿no? Y es como, o sea, tu cerebro se ha desarrollado en una fase siendo explotada sexualmente, por lo tanto, no, ¿qué zona gris es esa? ¿Vale? Entonces, yo no dudo de que haya mujeres que digan, bueno, esto lo hago yo porque quiero y tal, sí, sí lo entiendo, sí lo puedo entender porque puedes ya tener una madurez, etcétera. Pero dentro de esto hay unos niveles, pues eso, de haber estado en explotación sexual siendo menor de edad y antes de poder consentir. Y luego también además analizaban la violencia sexual y el abuso sexual sufrido, ¿vale? Que en la población de mujeres general está en un 20%, que es una barbaridad. En un 20% que ellas lo sepan, ¿vale? Porque yo tengo pacientes en consulta privada que vienen pensando que no y luego salen. Y bueno, y ya en prisión he tenido mujeres que habían sufrido unos niveles de violencia impresionantes y no eran conscientes. ¿Por qué? Porque no era un desconocido por la noche, porque era su pareja, porque era su expareja, ¿no? Y las habían violado, pero de unas maneras además atroces y ellas no eran conscientes. Entonces, ese 20% yo creo que se va bastante más arriba. El tema es, si además nos vamos a las mujeres en prostitución, los porcentajes, es que no sé, eran como del 90%, decían que yo creo, la verdad, sinceramente, del 100%, pero eran como del 90%, que ellas supieran, y además la violencia sexual sufrida era de mucha mayor intensidad y también había una mayor proporción de incesto y de incesto directo, ¿vale? O sea, es como había pues eso, un nivel de traumatización mucho más elevado y mucho en todos los niveles. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es como algo que sí que he escuchado varias veces de, bueno, pues para que me violen, pues cobro, ¿vale? Porque es como, claro, son estrategias de supervivencia. Luego también me he encontrado con mujeres, por ejemplo, que, bueno, las han agredido sexualmente y luego ellas han optado por tener conductas donde ellas sienten el control de estar decidiendo, ¿no? Porque probablemente la vulnerabilidad tan grande, con algunas que he trabajado yo, ¿vale? La vulnerabilidad tan grande que sienten si invaden su cuerpo sin su consentimiento, es como que les hace colocarse en lugares donde ellas mismas se exponían y tenían conductas que no deseaban, pero de una forma en la que ellas estaban como siendo aparentemente el sujeto. Entonces era como, yo tengo el control sobre esto, lo hago porque yo quiero. Pero realmente lo que se veía debajo era una falta de herramientas para decir que no, una falta de herramientas para encontrar vínculos de otra forma que no fuera a través de la sexualidad, ¿no? Porque además, claro, cuando nos paramos a pensar en esta parte de el incesto, de la violencia sexual en la infancia, ¿no? A edades muy tempranas, si tú aprendes que el afecto tiene que venir vinculado al sexo, ¿no? O incluso el conseguir cosas, el conseguir cubrir necesidades básicas va aparejado con el que tienes que tener relaciones sexuales o con que hay una persona que está invadiendo tu cuerpo, pero luego te satisface otras necesidades, es como que hay una vinculación muy compleja que tiene que ver con que, bueno, yo para conseguir valerme, conseguir cosas, conseguir moverme en el mundo, etcétera, necesito utilizar lo que yo tengo. ¿Y qué es lo que yo tengo? Yo tengo esto. Yo durante muchos años he estado trabajando con la documentación de feminicidios y incluso de agresiones sexuales múltiples. Y para explicar esto que decías de que el origen del machismo siempre es el machismo y un hombre y el origen de la violencia es patriarcal, yo siempre les utilizaba los mismos datos y hacía como una práctica de, vamos a aplicar la perspectiva feminista. Vamos a ver en los homicidios
los porcentajes de hombres y de mujeres. Vamos a empezar por las víctimas. Víctimas de homicidios en el mundo, más del 60% son hombres. Ostras, son mayoría. Pero si no dicen que las mujeres, que se matan a muchas mujeres, que no sé qué, que no sé cuánto, pues nosotros somos mayoría. ¿Vale? Vamos a aplicar la perspectiva al otro factor, al de las víctimas. Al de los victimarios, perdón, a los agresores. Claro, los que perpetran los homicidios son hombres en un 90% de los casos a nivel mundial, en todo el mundo. Entonces, claro, no solo nos matan a nosotras de forma desproporcionada, porque somos más del 30% de las víctimas y solo matamos al 10%, sino que se matan entre ellos. O sea, que toda esa violencia, incluso con la violencia sexual, ya hemos dicho, es un porcentaje todavía más alto. Toda esa violencia que reciben los hombres, de la que tanto se preocupan muchos activistas en redes, es patriarcal, tiene su origen en otros hombres, pero les cuesta mucho pedirse responsabilidades entre ellos, ¿no? Y cuestionarse ese tipo de comportamientos, porque mientras puedan señalar a una mujer, mucho mejor, ¿no? Para ellos. Claro, de hecho es curioso, ¿no? Porque es como cuando dicen, no, porque los hombres se suicidan mucho más y entonces ya en su cabeza entra así, se suicidan porque las mujeres les dejan, les quitan los hijos. Es como, no, y es como, no, se suicidan mucho más, matan mucho más. O sea, de hecho el suicidio está muy relacionado con el tema laboral, ¿no? O sea, con el tema de dejar de poder ser esa persona que provee, etcétera. El tema es que es curioso, lo estaba pensando ahora que lo estabas diciendo, qué curioso también que en lugar de decir, oye, hay un problema porque hay muchísimos hombres que matan a hombres, claro, ahí es como nos estamos señalando a nosotros mismos y tenemos que hacer autocrítica. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un, no, nosotros frente al otro, ¿no? Y es como, pero tú te das cuenta de a los hombres que matan. O sea, a mí me preocupa muchísimo cuando trabajo con chavales jóvenes, la utilización que tienen de la violencia y el cómo pueden acabar en movidas y pegándole patas en la cabeza a otro, ¿no? O sea, me preocupa muchísimo y no sé, y si tuviera hijos me preocuparía muchísimo eso, ¿no? Pero no estamos en esas. Entonces es como, ¿por qué? Porque si estamos en esas, tienes que empezar a hacer autocrítica y a cuestionarte la conducta de los hombres. Entonces hay una parte ahí de, yo, mi libertad no me la toques, ¿no? Claro, tal cual. Hay ya un último melón que te saco, que igual sí que es melón, pero antes de la última pregunta. Pero hay una opinión que se ha venido dando sobre las denuncias públicas de violencia sexual, sobre todo denuncias como las que está haciendo Cristina Fallarás en su perfil, en redes sociales, que son denuncias anónimas y que luego no se convierten en denuncias que entran a la vía judicial. Em, Porque hay muchos tipos de críticas, ¿no? Pero hay una que me parece muy interesante que dice que puede llegar a convertirse como en material pornográfico para los agresores, que leyendo esos relatos de violencia sexual puedan excitarles esos relatos en lugar de sensibilizarles y concienciarles. Tú como profesional, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que peor que el porno no van a ser. O sea, tienen, el porno es ilimitado y gratis. Entonces, no se van a poner a buscar eh, lo que dicen las víctimas de es que no tiene ningún sentido. Yo no le veo ningún sentido. O sea, porque es mucho más lento de encontrar. Va a haber algunos que no van a ser interesantes. El grado bueno, de violencia va a ser menor que en el porno, porque de hecho la violencia sexual muchas veces no es denunciada y no es sacada porque es menos perceptible, ¿no? Entonces, yo qué sé, si me dices que fuera un compendio de relatos sobre violencia sexual muy bien escritos y se hiciera un libro sobre ello, o sea, no lo sé, algo así, pues a lo mejor podría haber un público muy exquisito que quisiera eso, ¿vale? Pero si no, no tiene ningún sentido porque es que está en todas partes accesible. Perfecto. Es que estoy completamente de acuerdo contigo y, o sea, no sabía muy bien cómo explicarlo de, bueno, Yo vamos no a lo ver. había escuchado, me has dejado alucinada. Sí, o sea, bueno, yo he leído también las críticas típicas de que, bueno, que van a destrozar la vida de un hombre, que esto tiene que hacerse en Sí, la como de policía. Donald Trump, su vida está súper destrozada, ¿no? Y todos esos hombres que conocemos, Plácido Domingo, etcétera, que han sido destrozadísimos, ¿no? Sí, 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 y las víctimas están, bueno, que sí, saltan. ricas y famosas.
Sí, 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 sí. Bueno, en fin, el relato no se sostiene para nada. Pero bueno, vamos a cerrar ya con una última preguntita que va un poco sobre el formato del libro, que de verdad que me ha encantado. Y es que después de cada sección, no después de cada capítulo, después de cada sección haces una recomendación de un recurso adicional, que puede ser un vídeo, una película, una entrevista, que incluyes de hecho la entrevista a Amelia en el sentido de la birra, que además para mí es una de mis favoritas porque Sí. está muy bien. Y es larga, ¿eh? Pero la gente que se la iba recomendando, yo la recomendaba hace mucho. Y me decían, jolín, me la he visto entera y son 2 horas. Y es como, sí, es que es muy buena. Sí, 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 ella está súper tranquila y está como muy distendida y la verdad que se pasan enseguida y él es muy buen entrevistador, las cosas como son, a mí me gusta mucho y esa estaba muy bien. Pero bueno, además de esa, ¿cuál nos recomendarías para seguir después del podcast mientras nos llega tu libro o mientras lo compramos, para las que no lo han leído? Jolín, pues mira, la había cogido y digo, por si me haces una pregunta difícil y tengo que revisarla. Pero a ver, es que, fíjate, casi no las pongo, porque es verdad que a mí me gusta mucho ir como a lo racional y a lo emocional, y por eso hablo mucho de casos, porque los casos conectan mucho emocionalmente. Pero es verdad que como yo voy guardando compulsivamente muchísimo material desde hace muchísimos años, tengo carpetas y carpetas y carpetas de vídeos cortos de tal, de cosas, porque las uso además en prisión, ¿vale? Porque a ellos lo visual les encanta también. Entonces, ¿qué pasa? Que casi no lo pongo porque hubo un momento que pensé, igual queda poco serio. No, me salió un síndrome de la impostora que generalmente no tengo nunca, ¿no? Pero pensé, jo, es que ya es como, puede parecer menos serio y bueno, al final dije, mira, lo voy a poner. Y es que, claro, como van de algunos son muy cortitos, de una canción o de una poesía recitada que está en YouTube, ¿no? O que pongo donde se pueden encontrar. Es verdad que hay muchas cosas de Netflix porque es lo que yo tenía, ¿vale? Entonces, igual ahí hay un poco sobredimensionado. Pero no sabría decirte. A mí, es que el otro día estuvimos hablando, me preguntaron por una película, pero la película sí que más me llama es al final de todo, porque no quería dejar como la postura de la mujer en la victimización, ¿vale? Sino que quería sacar esa parte de supervivencia, porque es que ya digo, es que las mujeres que han sufrido violencia generalmente no son mujeres vulnerables, débiles, ¿no? Sino que son tías cañeras, bueno, son tías de todo, pero yo creo que tías que han sufrido mucha violencia generalmente son más cañeras que visiblemente vulnerables, ¿no? Entonces, hay una película que es que no me acuerdo cómo era el nombre, que, bueno, que a mí es que me encantó porque dije, por qué existe Venganza uno, Venganza 2, Venganza 3, Venganza 4? O sea, todas las películas que hay donde los hombres se vengan de que han matado a su familia, de que han hecho no sé qué, o sea, es que cuántas mujeres muertas y familiares muertas para que ellos se puedan vengar, incluso una que era la de John Wick, que matan a su perro, o sea, es como, entonces él mata a todo el mundo, y hay John Wick 2 Hagan 5, por favor, que paren ya, por sea, favor. tremendo, ¿no? Y digo, de mujeres no hay esto. Y claro, de repente cayó, por muchísima casualidad, me cayó la película de Una joven prometedora, que también te digo que es que no es lo mismo, no entran en los niveles de violencia tan graves, pero es maravillosa. O sea, a mí me encantó y no paro de buscar alguna película que me resuene, que esté tan bien, o sea, dije esta, bueno, y es tremenda. O sea, esa es la que recomendaría. Y también es la que recomiendo al final del libro. Es como, al final pongo 2 recursos en lugar de uno en el último capítulo como para cerrar. Entonces, no sé si recomendarla lo primero o no, pero es verdad que elegiría. Pues muy bien, pues muchas gracias y te dejo el espacio ahora, si quieres, para cualquier mensaje que se te haya podido quedar en el tintero o para una conclusión o para lo que quieras. Este es tu espacio. Bueno, pues quizás se me ocurre decir que todo lo que podamos aprender, sobre todo si queremos hablar de un tema como este, que es un tema complejo, intentemos que no sean conversaciones de bar o conversaciones de WhatsApp, ¿no? O sea, este tema es lo suficientemente serio como para, si no sabes sobre esto, escucha. Y en todo caso, si quieres debatir, escucha si hay alguien que sabe más que tú, ¿no? O que tiene más información que tú o pregunta, fórmate, lee, aprende, ¿no? Y en todo caso, lee gente que piense distinto, ¿no? O sea, no buscamos aleccionar de una forma no, o sea, hazte preguntas, escucha posiciones
eso, encontradas, distintas. O sea, no sé, es como creo que hay que animar a la gente a ser crítico y a querer aprender y a tener la mente abierta, ¿no? Y entonces desde ahí creo que va a ser enriquecedor, pero sobre todo intentar que la gente no se quede como en debates vacíos de a ver quién gana, a ver quién tiene la respuesta más chocante, a ver quién deja mal al otro, ¿no? Porque este tema es extremadamente importante y nos afecta eh, sobre todo a todas las mujeres, ¿no? Porque en el imaginario colectivo a todas nos educan en el miedo a la invasión de nuestros cuerpos, y esto es así. Y me da igual que no todos los hombres tal, pero todas las mujeres tenemos ese miedo. Entonces este tema es lo suficientemente importante como para que le demos un espacio. Genial, muchas gracias Patricia por esta charla súper interesante que podríamos haber estado hora y media más por lo menos. Genial, muchas gracias. Bueno, Nada, muchas gracias a ti y un abrazo. Bueno, queridas guerreras radicales, hasta aquí llega este episodio de Radicalmente Libres. La conversación con Patricia nos deja muchas reflexiones importantes, ¿verdad? Pues sí, además de un tema que tiene mucha chicha, como es el trabajo con los agresores sexuales, porque personalmente creo que, aunque muchas veces sentimos que esta tarea puede resultar incómoda o incluso contradictoria dentro del feminismo, donde siempre priorizamos las necesidades de las mujeres, pues en realidad es crucial si queremos evitar que sigan reproduciendo estos patrones violentos, ¿no? Dejar de centrarnos solo en el castigo y empezar a pensar en la prevención, en la reeducación y en cómo romper esas cadenas de violencia puede ser transformador para toda la sociedad. Porque al final trabajar con los agresores también es una forma de proteger a futuras víctimas. Pero claro, eso requiere recursos, formación y una mirada valiente que esté dispuesta a desafiar muchas ideas preconcebidas. Sí, creo que también es fundamental entender, como Patricia nos ha explicado también, que estos comportamientos violentos no surgen en el vacío, ¿no? Están enraizados en dinámicas de poder, en los mitos que seguimos perpetuando como sociedad y en la falta de educación emocional y sexual que tenemos desde edades muy tempranas, ¿no? Si no desmantelamos estas bases, pues va a ser muy difícil construir algo nuevo. Totalmente de acuerdo. Y desde aquí queremos animaros a todas a seguir profundizando en estos temas, a reflexionar y, sobre todo, a actuar. Porque cada pequeña acción, cada conversación, cada espacio de reflexión cuenta para cambiar el mundo. Y bueno, queridas guerreras radicales, hasta aquí llega este episodio de Radicalmente Libres. Nosotras seguiremos aquí trayendo estas conversaciones al centro y dando voz a mujeres como Patricia que no solo investigan, sino que están en primera línea creando puentes entre la academia y la intervención directa. Bueno, y recordad que la lucha no termina aquí, que nos vemos en las calles, en nuestras redes y, como no, pues en los próximos episodios de este espacio donde seguiremos compartiendo herramientas, reflexiones y estrategias para transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos una vez más, por ser parte de esta comunidad que no se rinde y que sigue soñando con un futuro mejor. Y ya sabéis, seguidnos en nuestras redes y agendad el último sábado de cada mes para un nuevo episodio que lo tenéis disponible en YouTube y en Spotify. Y por supuesto, no os olvidéis, sed radicalmente libres, hoy y siempre. ¡Bien! ¿Vamos por la calle y hablamos? Vamos por la calle hablando. ¿Con el abrigo? Sí. Por favor. Vale, ya está, bueno.